Ante todo, muy buen día, doctor. En esta oportunidad vamos a exponer lo que son áreas para la instalación y equipamiento en ovinos aptitud lana. Corrales. Los corrales principalmente y la manga deben ser construidos con materiales que sean resistentes y claramente visibles. Se recomienda que por la densidad de corrales de 1.5 a 2 ovejas por metro cuadrado y que se incrementen a 2.5 a 3 ovejas por metro cuadrado en el corral de encierro. Los pisos artificiales deben ser no resbalosos, no abrasivos y fáciles de limpiar y secar. En el caso de los pisos de concreto, se recomienda evitar que los animales pasen todo el tiempo en ellos, ya que pueden producir problemas podales. En los comederos se utilizan prácticamente en todos los sistemas, debido a que existe la necesidad de suplementar por lo menos una vez al año. Existen variados diseños. Entre los más usados son de madera y de PVC. Una oveja necesita aproximadamente 40 centímetros de espacio lineal de comedero y los corderos entre 20 a 30 centímetros aproximadamente. Se recomienda para ubicar a los comederos a una altura de 50 centímetros sobre el suelo, para evitar que los animales los pisen y defequen en ellos. La altura de los comederos para adultos es de 50 a 55 centímetros. La altura para corderos es de 40 centímetros. La anchura de cinta de alimentación es de 60 a 68 centímetros. Los comederos de madera pueden estar ubicados en la parte inferior de un enil o en alguna pared. La ventaja de que se ubique bajo un enil es que además de contener el grano o concentrado, recogerá el pasto molido que suele caer del enil. Los eniles son una estructura ranurada, oblicua, de madera o de coligues, adosada a la pared que permite suplementar con heno a los animales. Los eniles deben tener al menos unos 60 centímetros de altura y una separación de 10 centímetros entre las barras. Los bebederos, los cuales deben existir en todos los potreros, deben permanecer limpios, libres de paja, fecas y de preferencia a la sombra en verano. Diario un ovino bebe de 2 a 8 litros dependiendo su estado reproductivo, del contenido de agua en el forraje y del clima. La altura para los animales adultos es de 70 a 80 centímetros y la altura para corderos es de 40 centímetros. El pediluvio permite limpiar y desinfectar las patas de los ovinos. Idealmente debe ubicarse en la manga, pero también puede estar situado en la entrada del cobertizo. Debe tener un largo mínimo de 2 a 3 metros y una profundidad de 10 centímetros para cubrir las pezuñas. Debe construirse con un material que sea fácil lavado y que se disponga con un desagüe. La manga consiste en un lugar estrecho, ideal de 50 centímetros de ancho, donde entran los animales y permite inmovilizarlos y trabajar. La manga debe incluir un corral y un pasillo en forma de embudo que se estrecha hasta que solo pasa un animal. Y los aleros, el uso de estas sales minerales es importante, ya que en ciertas épocas del año estos pueden ser construidos por neumáticos, tubos de PVC, madera o tarros y plásticos. Para el manejo de aparición. Siguiente diapositiva. El manejo de la majada de aparición es importante. La intensificación de la aparición se da en todas las madres que van a parir. No puede ser nombrado como un episodio, ya que esta requiere de una planificación integrada, porque tienen un cierto tiempo donde van a parir. Características entre extensivos e intensivos que se tiene que plantear antes de entrar al tema de lo que son instalaciones. Condiciones naturales. El ambiente. En extensivos es más natural que en los intensivos. En los intensivos necesita de cambios. La participación del hombre es baja en los extensivos y en los intensivos es más alta. En instalaciones extensivos es mínima, en intensivos es mayores, ya que tienen que ser separadas para la aparición, tiene que haber más requerimientos, ¿no? En la concentración animal, de sanidad y otros, en extensivos es baja, ya que tienen un campo más abierto, y en intensivos es alta, para que no exista enfermedades que puedan recurrir. La alimentación es pastoril, suplementación estratégica en extensivos. En cambio, en intensivos es una suplementación o confinamiento. La demanda de insumos en extensivos es baja y en intensivos es bien alta. En características de demanda, tecnología,
Extensivos es baja, ya que las tecnologías solo son las de manejo necesarias. Y en intensivos es más alta porque tiene tecnologías de manejo más los insumos que tienen que ser requeridos. La capacitación en extensivos es media, ya que no requiere tanta mano de obra y tanto control. En intensivos es alta porque a veces las hembras al parir necesitan ayuda. Variables en interacción, extensivos es muy poca y en intensivos son muchas. Siguiente, por favor. Las pariciones deben ser controladas. En un sistema intensivo se debe planificar e implementar con un grado de complejidad que tengamos la posibilidad de manejar para que no ocurran circunstancias que vayan a debilitar el manejo de control y así tener un mal proceso. Sus requerimientos son: se debe ajustar la carga evitando el hacinamiento entre cría y madre. Entonces, por eso es que se tienen que hacer diferentes áreas de parición o áreas de aparición. Planificar la suplementación. Esto también es necesario. Y también es necesario ayudar a las ovejas si es que puede haber dificultad en el parto o también con el vínculo con el cordero, ya que a veces las ovejas tienden a rechazar el cordero. Siguiente, por favor. El sistema de apariciones. El sistema de apariciones es necesario para que pueda haber un buen regimiento. Hacerlo lo más simple posible es necesario para que así no ocurran discrepancias. En el más complejo ocurre que puede haber problemas con lo que son climáticos, así que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar preparados para tal. Lo que se necesita también es la dedicación y trabajo para que así pueda haber un buen sistema de pariciones. Siguiente, por favor. El manejo de nutrición depende, ¿no? Es necesario esquilar a la oveja 30 a 35 días antes del parto. Ya que la oveja esquilada va a buscar reparo y abrigo, es necesario que haya una instalación con los equipamientos necesarios para que el cordero y la madre durante las primeras horas estén bien abrigados y no tengan que sufrir alguna enfermedad y el cordero tampoco vaya a tener alguna complicación. Esto le va a facilitar también el acceso del cordero a la ubre y la ingesta de la primera leche, que es el calostro. Siguiente, por favor. Para el área de parición se debe tener en cuenta que las ovejas preñadas a parir van a tener que tener 2 metros cuadrados. Las ovejas por parir en el trabajo de parto 1,5 metros cuadrados y las ovejas paridas en las primeras 24 48 horas deben tener también un espacio de 1 metro cuadrado. Las ovejas paridas con partos simples o múltiples deben tener de 2,5 a 3 metros cuadrados en cada área de parición. Siguiente. Para un buen manejo de aparición es necesario tener que protegerlos con las instalaciones y un buen manejo, para que así pueda haber un vaciamiento del vínculo y también como la alimentación y los bebederos deben ser integrados sí o sí para que no haya complicaciones. Esto va a facilitar también el trabajo de parto. En el área de parto, siguiente diapositiva, por favor. Lo que se busca, lo que es en esta área, es tener una mayor higiene, que no tenga una interferencia del parto y no interrumpa lo que es el vínculo de madre-cría. Están acá la ovina unos 3 días en esta zona. Estos deben estar diseñados con una superficie de 1 metro por 1 metro. Estas medidas se realizan para que la madre, como ya lo he mencionado, tenga un mayor apego y cree ese famoso vínculo madre-cría que tienen los ovinos. Este corral cuenta con lo que es con chuponeras o bebederos de 30 centímetros y comederos de 40 de largo y 20 de ancho. El corral debe estar elevado con una altura de 30 centímetros de separación. Se realiza esto con el objetivo de evitar enfermedades causadas por algún protozoario. Un ejemplo sería lo que es la coccidiosis. En los materiales de estructura, el corral para parto de ovinos puede ser fabricado de varios materiales. Puede ser de plástico, puede ser de manera rústica con maderas o fierro, hasta incluso hay movibles para el campo. El piso, yo lo considero que es el más principal para el área del parto porque debe estar con una superficie de tracción y antideslizante, que esto ayudará a lo que es a la movilidad de las borregas al momento del parto. Y también esto, a su vez, ayuda a que el carnero recién nacido
se pueda levantar y pueda recibir lo que es su primera alimentación y que todos los anticuerpos de la mamá pasen a él por el calostro. Eso sería todo. El área de destete. El destete es la práctica del manejo que consiste en separar a la oveja de su cría con el objetivo de atender los distintos requerimientos nutricionales y sanitarios para ambas categorías. El destete puede ser temprano y por determinación de la edad. En el destete temprano es a partir de las 8 semanas de edad, gracias al desarrollo del preestómago del cordero, que es el producto del estímulo progresivo y creciente del consumo de fibra. Esto le va a permitir ser destetado en pasturas de muy alta calidad y con un peso no menor a 12 kilos. Por el destete de la determinación de edad, si la alimentación es destinada a un campo natural de buena calidad, se recomienda que el destete se realice a los 3 meses de edad con un peso de 15 kilos como mínimo. Pero en ningún caso se recomienda el mantenimiento de los corderos al pie de sus madres más allá de 3 a 3 meses y medio, porque a las 14 semanas de vida la leche de la madre contribuye con menos del 10% del total de energía en la alimentación requerida para el cordero. Las instalaciones, al lugar donde van a pasar los corderos destetados, debe de tener pasturas de buena digestibilidad y cantidad en la época de ser utilizados. No deben ser pastos gruesos o viejos que vienen de otra estación. El tamaño adecuado. Deben ser según la cantidad de corderos a destetar, a razón de 6 a 7 corderos por hectárea. Buen estado de alambrados perimetrales. Esto es para los efectos de asegurar su contención. En lo que es la disponibilidad de agua, debe ser de buena calidad y de fácil acceso. Y muy importante, la sombra adecuada sobre todo para la temporada de verano. Siguiente, por favor. Bien, en la alimentación. En cuanto a la alimentación, los corderos dejan la leche y pasan a sustituirla progresivamente por el forraje concentrado o dietas basadas en granos. Los alimentos más comunes son los forrajes frescos. Estos varían el contenido de nutrientes dependiendo plenamente del contenido de la fibra y la proteína. Los ensilados son los más frecuentes, producidos a partir de cultivos de granos parcialmente fermentados, pastos y leguminosas que deben ser producidos libres de hongos. En los forrajes cosechados y conservados, estos incluyen a los senos, los forrajes paletizados y algunos subproductos tales como las pajas y las cascarillas. Las fuentes de alta proteína. Se considera el heno de alfalfa, siendo uno de los más utilizados. Pero los productos de la obtención de aceite, por ejemplo el algodón o soya, pueden ser fuentes más económicas. En las fuentes de altas energías, los ingredientes más importantes en las reacciones usualmente contienen menos del 20% de proteína y 18% de fibra cruda. En estos están todos los granos de cereales. El agua. El consumo de agua a través de la leche satisface los requerimientos de los corderos para las primeras 2 a 3 semanas de edad. Siguiente, por favor. La infraestructura debe ser compuesta por comederos, bebederos dentro del corral. Estos deben estar en un lugar alto, bien drenado. Dependiendo del clima, se debe adecuar para que el ganado tenga un buen ambiente. Los materiales según su ambiente. Para un número como máximo de 10 animales, se requiere 1 metro cuadrado por animal y se recomienda lo siguiente para los diferentes climas. Para el clima frío, las paredes deben ser de adobe o de piedra con una altura de 1,5 metros. Construir un área pequeña con un techo cubierto de 2,5 por 2 metros cuadrados y al menos un espacio abierto de 10 a 12 metros cuadrados. Para los climas templados, se van a emplear las mismas medidas, pero las paredes deben ser de malla, el nivel del piso del área cubierta debe ser superior al del área descubierta
y tener un ligero declive para el flujo del estiércol y orines es para mantener la limpieza. La puerta del ingreso debe de tener un ancho de 1,50 a 1,80 metros para facilitar la limpieza y el traslado del estiércol depositado. Los techos pueden ser de barro con cañas huecas o con calaminas y el corral debe contar con el comedero. Para los climas tropicales húmedos, debe ser un corral suspendido a la altura de 90 centímetros del suelo. La plataforma debe ser de vigas de madera sobre las cuales se montan listones interespaciados para permitir la caída del estiércol fuera del galpón, manteniéndolo en condiciones higiénicas. Y los techos pueden ser construidos de palma o también de calamina. Se pueden ubicar los comederos dentro o fuera del galpón. Para los climas tropicales no muy húmedos, se aconseja que debe ser un corral similar al de las zonas frías, pero con las paredes de malla de alambre o las tablas de madera para una mejor ventilación. Siguiente, por favor. El área del ganado tiene que ser dividida en dos áreas por un cerco de madera. Así pueden separarse los hembras y los machos. Estamos contando a 120 animales ovinos. Cada uno tiene que estar separado por 40 centímetros. Entonces, en cada corral sería un total de 240 metros cuadrados. Estos deben incluir el comedero y bebedero opcional. Lo opcional es que el comedero vaya en la separación que va a darse entre las hembras y los machos. El piso tiene que estar seco y con paja y el manejo sanitario debe ser controlado para así evitar enfermedades parasitarias. Eso es todo. Bueno, la categoría de ovinos lactantes. Cuando nace el ovino, ya sea macho o hembra, se considera como ovino lactante. Esa categorización se implementará desde su nacimiento hasta el destete. Ese periodo durará entre los 60 a 90 días, es decir, prácticamente 2 meses. Siguiente diapositiva. Bueno, la mano de obra. Cuando nace el ovino, se debe anotar en una ficha de registro su nacimiento, su peso, su procedencia y la fecha en la que nació. Además, al nacer el ovino se deberá desinfectar el ombligo como medio de prevención para ciertas infecciones o enfermedades. Se tendrá que aplicar el azul de metileno o la tintura de yodo. En el mercado peruano encontramos a la tintura de yodo con el nombre de Tintoyovet Fuerte del Laboratorio Biovet Perú. Además, se debe considerar que entre el día 5 hasta el día 15 se deberá descolar al ovino a partir de una proporción de 2,5 centímetros desde la base de la cola. Siguiente diapositiva. Bueno, instalaciones. Durante el periodo de lactación, si no se cuenta con la madre, es necesario implementar una sala de lactación artificial, que será un gran alojamiento a lotes homogéneos de ovinos lactantes, para así evitar la competencia en cuanto se refiere al alimento y asimismo prevenir enfermedades. Bueno, la superficie de la sala de lactación deberá contar únicamente con un tamaño de 1 metro cuadrado por cada 3 animales. Además, dependiendo del piso, se deberá disponer una cama o un suelo con rejilla. Siguiente diapositiva. Las camas. La cama en su gran mayoría está conformada de paja, ya que es un material económico y factible. La superficie de la cama deberá ser 1,2 metros cuadrados por cada 2 animales, para así evitar que se acumule la humedad y se concentre el amoníaco. Bueno, la calefacción. Cada sala de lactación deberá contar con un sistema de calefacción, ya que es indispensable para la supervivencia de los corderos lactantes. Los rangos de temperatura de calefacción son los siguientes. En ovinos recién nacidos se deberá optar por un rango que va de entre los 25 grados centígrados. En ovinos mayores a las 3 semanas se deberá optar por un rango que va desde los 18 a 23 grados centígrados, dependiendo del clima. Y en caso de un estrés térmico provocado por el clima, se deberá ajustar estos rangos a más menos 5 grados centígrados. Siguiente diapositiva. El piso. Se busca que el piso de las instalaciones donde vive el cordero lactante tenga un buen drenaje y que conserve las camas calientes para así evitar la humedad
y que se enferme el borrego. Además, el mismo deberá estar hecho de un material no tan compacto, pero sí tiene que ser resistente al hundimiento. Si se utiliza pisos de concreto, será de gran costo y generará una gran rigidez a los animales. También acumulará presencia de frío en épocas lluviosas. El suelo con rejilla. A diferencia de la cama, el suelo con rejilla permite mayor densidad de animales, ya que cuenta con una superficie de 1,2 metros cuadrados donde podrán entrar hasta 3 animales. Tipos de materiales. Rejilla metálica suele ser la más fácil de manejar, pero en cuanto se refiere a costos es la más alta. Se caracteriza por ser higiénica y fácil de limpiar. Rejilla de plástico. Suele ser mucho más económica que la de metal, pero es susceptible a desgaste. Se caracteriza por ser, en cierta medida, a la hora de limpieza, presenta complicaciones. Pero cuando se trata de sistemas de ventilación, permite la buena entrada y salida del aire. Siguiente diapositiva. Área de esquilado. Empezando con la definición de la esquila, esta es una tarea que se encarga de separar el vellón del animal mediante el corte. Esta puede ser manual, o sea, con tijeras, mecánico, con máquinas trasquiladoras, o químico, con un factor de crecimiento epidérmico. Los diseños de los galpones de esquila varían tremendamente, pero algunas medidas son estándar. Gran parte del rendimiento y de la calidad de esquila depende del funcionamiento de la máquina. Como observamos en la imagen derecha, esta es una Super Grip Plus Sunbeam. Esta funciona bien si está correctamente armada y bien regulada, con una adecuada lubricación y con revoluciones adecuadas, que varían de 2.300 a 2.500 revoluciones por minuto. En la infraestructura y las instalaciones, los establecimientos dedicados a la producción de ovinos de lana, se puede observar una gran diversidad de instalaciones que se utilizan para trabajar con el ovino. En establecimientos en los que se esquila un número significativo de animales, es conveniente construir una estructura como la de la figura que permite mejorar las condiciones de trabajo y de productividad. En el caso de un establecimiento de pequeños productores que no cuentan con la infraestructura necesaria, se recomienda realizar la esquila en un galpón, tinglado o al aire libre en corrales. Estos equipos deben poseer piso de cemento lisado, de laja o de madera. En la distribución interna del galpón debe planificarse adecuadamente para facilitar el trabajo eficiente. Primero está el personal, que están los esquiladores, que es el que se encarga de esquilar al animal, los agarradores, que se encargan de tomar a los animales, los manean y los entregan al esquilador. Está el playero o peón de limpieza de cancha, que levanta o junta los vellones y los lleva hasta la mesa de embellonar. Luego está el embellonador, que dobla y ata el vellón adecuadamente, el clasificador, que clasifica la lana de las distintas partes del cuerpo del animal, el preparador de fardos, el mecánico afilador, que se encarga del mantenimiento y la reparación de la máquina esquiladora. También están los instrumentos como el equipo de esquila, la mesa para embellonar, la prensa de enfardar y la balanza. Algunas innovaciones modernas en los galpones de esquila, presentamos la playa sobrelevada, que es la primera imagen. Esta es una idea neozelandesa que simplifica la labor del playero y la separa las áreas de injerencia de la comparsa. Esta es una playa sobrelevada que debe tener un ancho de 1,75 m a 1,80 m y una altura de 80 a 90 centímetros sobre el piso. En esta forma, los esquiladores trabajan solos sin ser molestados por las escobas y los playeros, y una ventaja más es que el playero no necesita agacharse para revisar el vellón y levantarlo, y además podrá usar la playa para revisar el vellón a manera de mesa, evitando el doble manipuleo. La playa se limpia con las palas del playero y el sistema funciona en base a la esquila desmaneada, evitando el costo del agarrador. Otro método es la alfombra de Fawcett. Esta es un sistema que combina la playa sobrelevada con una rejilla de PVC de malla amplia. Este sistema elimina la labor del embellonador, ya que cuando el esquilador finaliza la esquila, queda depositado en la alfombra, y mientras se traslada a traer a la otra abeja, el playero gira la alfombra y dejará al esquilador el tramo limpio para poder esquilar la próxima oveja. Sus ventajas es que elimina la mesa de embellonar y también la levantada y tirada de vellón, y también elimina la escoba en la playa.
Otra también es la playa de Esquila Curva. Esta se usa como playa sobrelevada y con transmisión eléctrica individual. Algunas ventajas es que reduce la distancia de traslado del personal de esquila durante los cuartos. Se incorpora necesariamente la alfombra de Fawcett. En la segunda imagen, estos son unos bretes de llenado frontal. Esto favorece algunas modificaciones del manejo de las ovejas en el galpón de esquila. Una de ellas se basa en el comportamiento del ovino. Sus ventajas es que minimiza la necesidad de girar y arrastrar a las ovejas, posee puertas de las bateas deslizantes, eh, tiene un correcto posicionamiento de la nueva nave, amplía la zona de rampas para la salida fácil de las ovejas. Cada esquilador tiene su plataforma, sus cortadoras, sus cajas de herramientas, etc. Las ovejas tienden a caer por la rampa en lugar de tener que ser empujadas, y las rampas son de 60 centímetros de ancho, lo que proporciona un espacio para los carneros y las ovejas más grandes. En la siguiente diapositiva podemos observar, esta es una proteína especial que es un sistema de esquila química. Esto se desarrolló en Australia y se ha desarrollado un método no mecánico de esquila de ovejas inyectándoles una proteína específica. Esta crea una rotura natural en las fibras de las lanas y se les pone una red encima, y después de una semana el paño grueso y suave de la lana se separa y esto se quita a mano. Gracias.